Qué bueno, pues le doy la gloria al Señor porque su palabra está viva. ¿Y eso qué significa? Que su palabra está hablándonos, está transformándonos, cambiándonos. Su palabra está formándonos, ordenándonos y tiene poder. Y yo quiero que hoy tú abras tu corazón, tú ahí dile al Señor, abre mi corazón. Yo abro mi corazón a recibir tu palabra. Yo abro mi corazón a aceptar tu palabra, en el nombre de Jesús. Me gusta mucho el ejemplo que mi papá me ponía y me decía, es que la palabra de Dios es como ir al dentista. Cuando tú vas al dentista y tú quieres que te arregle los dientes, pues si tú llegas y no abres la boca, no va a poder hacer nada. Pero si tú llegas y abres la boca, va a empezar a meterle ahí un poquito de, bueno, pues tú sabes. Y entonces va a doler un poquito, ¿verdad? Tal vez duele un poquito, es incómodo, pero si no abrimos la boca no va a pasar nada. Y lo mismo es con el corazón. Si no abrimos el corazón no va a haber ninguna transformación, no va a haber ningún cambio. La palabra de Dios no va a dar fruto, no va a ser una semilla que entre en buena tierra. Entonces hay que abrir el corazón, hay que decir todo, Señor, todo lo que tú quieras decirme hoy. Yo lo recibo, yo lo acepto, aunque no lo entienda ahorita y lo pueda comprender más tarde, pero es un proceso. Yo traje brackets como 3 años y era un proceso y cada vez que iba al doctor me los arreglaba y me sacaba un diente y pero al final quedé muy contenta con el resultado. Puedo morder muy bien. A mi hijo Diego le muerdo la oreja y le molesta, pero yo me divierto. Bueno, vamos juntos a Apocalipsis, ¿qué les parece? Y ahorita con las mujeres estamos viendo el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. No pretendo entender todo lo que viene aquí, es un libro con mucho simbolismo, mucha revelación que es para cosas que van a suceder o que ya están sucediendo. Pero algo que sí sé es que es parte de la palabra de Dios y es importante que leamos toda la escritura, de principio a fin. Entonces es un libro inspirado por Dios, son las visiones que tuvo Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, cuando él estaba prisionero por haber estado compartiendo el evangelio. Y vio cosas que son muy comparables con las que vio Daniel y vio Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y te recomiendo que lo leas, que no trates de imaginarte lo que significa cada cosa, pero que simplemente digas, Señor, lo que tú quieres hoy revelarme, que haga efecto en mi corazón. Y yo te aseguro que cuando llegue el momento y empiecen a suceder las cosas, todo lo que tú leíste va a empezar a hacer sentido. ¿Sí me explico? Pero no le saques, que a veces le sacamos ese libro. Ay, no puedo dormir. No le saques. Léelo, es palabra de Dios. Y yo quiero hablarte del capítulo 1 y nada más voy a leer 3 versículos y me voy a quedar en el 3er versículo, pero dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí el punto medular de todo esto es Jesucristo. El punto medular de la conclusión de la historia de la tierra, del mundo, de la creación, es Jesús. Porque así como Jesús nació de una virgen y cambió la historia hace aproximadamente 2000 años, así también hay un punto en la historia, todo se está acomodando, todas las situaciones, los gobiernos, todo lo que está sucediendo está acomodándose para ese día de Jesucristo. Y Jesús es el punto medular, Él es el Señor, a Él se le dio toda autoridad y poder, Él está exaltado hasta lo sumo, todo es de Él y por Él y para Él. La historia es de Él y es por Él y es para Él. Todas las culturas que existen son de Él y por Él y para Él. Dice que de todo linaje, de toda lengua y de toda nación están delante del trono adorándolo.
Y no nada más eso, sino que aparte dice, y millares y millares y millares y millones de ángeles. Entonces, todo lo que es de la tierra y todo lo que es del mundo espiritual, adoran al Cordero, se postran ante Cristo. Jesús es el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será. Y todo va a pasar. ¿Cuántas culturas no han desaparecido? Yo pienso en los mayas, en los aztecas. Ya. En Babilonia, ya. En Egipto, pues en los reinos así de los faraones, eso ya pasó también. Pero Cristo no pasa. Su palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra hecha carne. Lo que Jesús dice, lo que Él hace, es Él. Entonces, cuando tú recibes la palabra, tú estás recibiendo a Cristo mismo. Tú estás recibiendo el pan de vida. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús, cuando llegó a la tierra, dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Cuando están haciendo la cena del Señor, la Santa Cena, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús es ese pan que te alimenta, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y qué rico que hoy en la mañana le dice a los niños un French toast, ¿verdad? Llegaron con la pancita llena, es el cuerpo. El alma les di sus abrazos, estábamos cantando unas canciones, eso llena el alma. Pero el espíritu se alimenta por medio de la palabra de Dios. Y somos cuerpo, alma y espíritu. Si tú llenas mucho tu mente, llenas mucho tu alma, pues está bien, pero necesitas llenar el espíritu también, porque si no lo llenas vas a quedar muy flaquito y anémico en el espíritu. Y no vas a tener discernimiento y no vas a tener sabiduría. Humana, tal vez, pero la que queremos es la sabiduría de Dios. Lo que queremos es la vida del Espíritu, y que el Espíritu sea grande y que el Espíritu Santo en nosotros se mueva para que todo lo demás sea más chiquito que Él en nosotros. Entonces, aliméntate de Jesús, aliméntate de sus palabras. Ve a leer los evangelios. Me encantan los evangelios porque Jesús está hablando. Toda la escritura habla de Jesús y es Dios mismo, que Jesús es Dios hablándonos a nosotros. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Lo que hacemos el día de hoy se trata de Jesucristo, de Cristo. Jesús, tú eres el Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Yo te pido que alimentes a tu pueblo con esa palabra en el nombre de Jesús. Y entonces dice en el versículo 3, me gusta mucho lo que dice. Y quiero que hoy tú lo leas todo conmigo, el versículo 3. ¿Están listos? 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amigos, más que nunca el tiempo se acerca. Las señales están, ¿verdad? Lee Mateo 24 y tú puedes ver, habla de problemas sociales, habla de epidemias, habla de terremotos, habla de guerras, habla de que la ciencia aumentará. Y si hemos estado en un momento más cercano a todo eso que decía Mateo 24, el día de hoy estamos ahí. ¿Cuándo tú te imaginaste que ibas a poder estar por teléfono viendo a alguien y platicando con él? Bueno, pues digo, los chavitos, mis hijos, se asustan. Mamá, ¿cómo que? O sea, ¿cómo que no podías hablar por teléfono en el carro, mamá? O sea, eso no. ¿Cómo que no podías ver a la persona? O sea, me acuerdo cuando yo vivía en Japón, yo tenía mi mejor amiga en México y yo tenía que escribirle cartas. Y una vez al mes nos escribíamos cartas, así, cartas, y yo se la mandaba. Ella la leía y luego me contestaba, pero el trayecto entre carta y carta era aproximadamente de un mes para comunicarnos lo que estábamos viviendo, las aventuras que estábamos viviendo cada quien en su país. El día de hoy sigue siendo mi amiga y yo inmediatamente le mando un mensaje de voz.
¿Cómo estás? ¿Cómo amanecieron? Aquí el sol está increíble, tenemos bastante calor, pero ya me estoy tomando un agua con hielo. Y se lo mando. Inmediatamente me contesta, no hombre, comadrita, acá está congelando, nos estamos muriendo de frío, ya me tapé y traigo la colcha puesta. Inmediatamente nos estamos comunicando. ¿Qué cosas, no? O sea, la tecnología avanzando y va a avanzar más y más y más. Pero por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes? Dice la Escritura que toda la palabra es profética. Dice, esta es la profecía, ¿ok? Toda ella. Está hablando de Apocalipsis que está empezándola, pero está culminando toda la Escritura y sellándola con el libro de Apocalipsis, pero se refiere también a toda la profecía. Dice el apóstol Pedro que dice, vosotros tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces está hablando, la palabra profética más segura es toda la Escritura, toda esta palabra es la palabra más segura, porque como dice en Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia, porque Dios no cambia, que no tiene error, porque Dios no tiene error, que toda ella es verdad, que toda ella es confiable y que es útil para prepararme para la perfección. Eso es lo que dice la Escritura. Me prepara para que yo esté preparada para toda buena obra. ¿Tú quieres que tus hijos sean hombres y mujeres que saben trabajar, que saben esforzarse, que saben respetar a sus autoridades, honrarlas, que pueden participar en la sociedad poniendo un grano de arena que va a transformar? Prepáralos en la palabra de Dios. Todo lo demás es bueno, pero acuérdate, cuerpo, alma, espíritu. Mándalos a la escuela, que lean, que estudien, pero no descuides lo más importante y vital, que es la palabra de Dios. Tráelos a la iglesia, que convivan, esa coinonía, ese convivio entre amigos cristianos que amamos al Señor juntos, nos infusionamos vida unos a otros, porque a mí Dios me está diciendo algo y a ti Dios te está diciendo algo, y luego nos juntamos y nos animamos y nos apoyamos. Y dice que la profecía es para exhortar, para consolar y para animar. Y todos nosotros, cuando estamos metidos en la palabra de Dios, estamos hablando estas profecías. Y entonces cuando me hablan y me dicen, es que ando con este problema, y saco una escritura y se la doy, estoy animando, estoy consolando, estoy exhortando. Y tú también. Entonces tenemos que estar en la palabra. Y aquí dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado, traducido así literal, es doblemente feliz. Doblemente feliz. Pero si entendemos el concepto de bienaventurado, quiere decir ensanchado, engrandecido, ¿verdad? Como cuando te sientes como que el corazón así se te sale porque te sientes grande por dentro. Eso es una bienaventuranza. Es así como que recibiendo los beneficios de un Dios de gracia que se reciben por medio de esa fe que ni siquiera viene de ti, que viene de Dios. Entonces es así como que wow, algo grande, bienaventurado. Yo quiero ser bienaventurada. Yo quiero ser, la sociedad de hoy dice, busca la felicidad, lo que te haga feliz a ti. Dios no dice eso. Dios dice muy diferente a eso. No se trata de mi felicidad, se trata de caminar en el Señor, y una vez que yo estoy en Él y encuentro mi delicia en Él, entonces voy a comprender la plenitud que es estar en Cristo. ¿Para qué fui diseñada? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde voy después de la muerte? Todas estas preguntas existenciales, Cristo y su palabra las contestan, y hay una armonía, hay todo concuerda, no hay como que bueno, pero es que aquí como que no me llena. No, todas estas preguntas Él las contesta y dices, wow, esta es la verdad, estoy completo en Él.
Entonces, bienaventurado el que lee. ¿Y por qué leer? Bueno, la lectura tiene muchos beneficios, ¿verdad? Han hecho análisis que hace conexiones en el cerebro y que te expande, tienes maneras nuevas de ver la vida y de hacer las cosas, pero yo me quiero meter más al tema espiritual. Cuando ayer platicábamos Toño y yo y nos hacíamos esta pregunta, ¿tú por qué crees que la palabra fue escrita? Y el haber tenido una escritura tan antigua, amigos, porque este libro es tan antiguo y todo hace una armonía perfecta porque se escribieron son 66 libros y están escritos por diferentes personas en diferentes tiempos de la historia, con diferentes tipos de profesiones, ¿verdad? Pero imagínate que todos hablan, sin conocerse entre ellos, todos hablan de la misma cosa y todos cuentan una misma historia. Es un libro sobrenatural, no nada más eso, sino que hablaban de cosas que habrían de venir en el futuro y ya sucedieron. Entonces, este es un libro muy diferente a todos los demás libros, no es cualquier libro, es un libro especial. Pero Dios lo hizo así en su forma escrita porque es tan importante esa lectura que llega a tu mente, ¿verdad? Y que de la mente baja a tu corazón. Y cuando tú la lees, a veces tratamos de memorizarla y ese ejercicio es excelente, memorizar. Yo me acuerdo que yo me sé todos los teléfonos de mis amigos de cuando era chiquita. Hoy nada más me sé el de Toño, porque todos están en la memoria y nada más digo, háblenle a David, háblale a Porfi, háblale a Gaby, háblale a Jacel, o sea, me lo sé así, ¿verdad? Pero antes era, apréndete los números y me los aprendía todos. Ahora me sé el de Toño porque digo, ¿y si se me pierde el celular? ¿Cómo le pido ayuda? Entonces sí me lo sé. Y mis hijos también. Pero es importante memorizar. Pero es más importante que esta palabra que estamos leyendo llegue como que al subconsciente, ¿no? Para que ya no hagamos las cosas nomás de aquí, sino que las hagamos como una naturaleza. Que las hagamos porque reaccionamos, porque tenemos esos principios en nosotros que ya ni pensamos, pero eso es lo que hacemos. Yo me acuerdo cuando tuve una operación hace muchos años y una tía estaba conmigo y entonces sentí como que no me acuerdo si fue cuando salí de la anestesia o estaba entrando a la anestesia, pero sentí así como que y mi primera reacción fue empezar a orar. Anestesiada estaba yo, oh Señor, por favor, te pido que… Y mi tía me lo cuenta y se ataca de risa. Dice, es que te hubieras visto, estabas orando. Y yo dije, wow, Señor, te doy gracias porque esa fue mi primera reacción, ¿verdad? ¿Qué tal si era otra? Pero esa fue mi reacción en ese momento. Y bueno, obviamente yo necesito seguir creciendo en el Señor y necesito hacerlo parte más y más de mi vida. Pero quiero que vayas conmigo y me acompañes a Deuteronomio 17. Y la palabra es muy importante porque la palabra escrita no tiene opción a que la cambien. Cuando las tradiciones se pasan oralmente, puede haber algunos cambios en lo que se está transmitiendo a la siguiente generación. Pero cuando está escrita, queda como un testamento sellado, donde tú tienes el libro y lo pasas y entonces ya no hay cómo le cambien, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor también lo hizo de esta manera. Vamos a Deuteronomio 17, está en el Antiguo Testamento. Y para el Señor era tan importante, yo quiero que veas lo importante que es la lectura de esta palabra. Deuteronomio 17, y estaba estableciendo todas las leyes para el gobierno que se había de formar en Israel saliendo del pueblo de Egipto. Y todavía no tenían un rey, pero decía, pero en algún momento van a tener un rey. Entonces déjame decirte qué es lo que va a hacer ese rey. Y entonces en el versículo 18 dice así, Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, de los levitas. O sea, el rey no iba a sacar una copia de la copia de la copia de la copia, sino que él iba a tomar el original y de ese se iba a sentar
iba a ir palabra por palabra escribiendo la ley. ¡Wow! Y dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Imagínate un rey, un gobernante que se sienta a escribir palabra por palabra y aparte dice, la va a traer consigo, entonces va a andar así y la va a leer todos los días. ¡Wow! Yo quiero un gobernante así. Digo, bueno, no sé si escribir la verdad, pero por lo menos que sí la lea todos los días. Por lo menos que sí la traiga consigo para aplicarla en cualquier momento, en cualquier necesidad. Amigos, tenemos que traer con nosotros esta ley, traerla consigo. Porque yo voy a trabajar y yo tengo que tener la palabra de Dios, esta ley de Dios ya en mí. Yo tengo que estar con mis hijos y yo tengo que traer esta ley de Dios ya en mí. Tengo que estarla leyendo. Dice, la va a leer todos los días de su vida. Y ahora va el para. ¿Para qué? ¿Por qué todos los días? Ya con una vez basta. Para que aprenda a temer al Señor. ¿Tú quieres que tus hijos tengan temor de Dios? Que aun cuando tú no estás viéndolos, ellos digan, no voy a hacer esto porque a Dios no le gusta. Yo sí quiero. Yo quiero que cuando ellos estén enfrente de la televisión, ellos digan, mi mamá no está, mi papá no está, no hay nadie más, pero no lo voy a hacer porque Dios me está viendo. Ese es el tipo de efecto que la palabra de Dios tiene en nosotros. Empezamos a entender cómo es Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú comprendes, wow, Dios es omnisciente. No nada más ve tus acciones, está viendo tus pensamientos. No puedo pensar eso, porque eso a Dios no le agrada. Me están viniendo estos bombardeos de ideas, no acepto y pongo bajo la obediencia de Cristo todos mis pensamientos. La palabra de Dios tiene este efecto en cada uno de nosotros. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Al leer la Escritura, tú la guardas en tu corazón y ahorita vamos a explayarnos un poquito más en eso. Y dice, para ponerla por obra. Cuando tú lees la Escritura y la empiezas a activar, ya no estás nada más como merolico, aprendiéndotela como a veces yo en los exámenes. Me pasaba que yo me descubría ciertos profesores en la universidad que decían, bueno, esta va a ser la pregunta y quiero que me digas la respuesta tal y como yo te la puse aquí en las notas. Y yo ni entendía lo que significaba lo que estaba yo escribiendo el párrafo. Pero me lo memorizaba y me lo macheteaba y me lo macheteaba y me lo macheteaba y me sacaba 100. Pero pregúntame, ¿cómo se aplica ese concepto? No tengo idea. Pero la palabra de Dios es distinta. No podemos memorizarla por memorizarla. Tenemos que saber aplicarla, ponerla por obra, practicarla, usarla de continuo. ¿Cómo la voy a aplicar? Eso tenemos que hacer. Luego dice en el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. La palabra de Dios, cuando la leemos, nos mantiene humildes. Cuando no nada más la leemos por leer, sino la guardamos, nos mantiene humildes, porque reconocemos quiénes somos y reconocemos quién es Dios. Es bien importante. A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La palabra de Dios nos da larga vida, nos prolonga los días y a nuestros hijos los bendice. Entonces hay que estar leyendo la palabra. Cuando Pablo estaba lejos, le dio a Timoteo un encargo, le dio varios, pero le dijo, mira, mientras yo llego, encárgate de la lectura. Era un pastor súper joven, todos eran más grandes que él y se sentía como que hoy le hacían el feo porque estaba chiquito. Pero Pablo le dijo, tú despreocúpate, encárgate de la lectura. O sea que es para grandes y chicos. La lectura nos hace sabios, la lectura de la palabra nos da sabiduría. Ok, regresando a Apocalipsis, volvemos a ver que la segunda cosa que dice, bienaventurado el que lee, y luego dice,
y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces es leer y luego oír. ¿Y qué dice la palabra acerca de la escritura? Dice, de la fe, perdón. Dice, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué decía Jesús cuando estaba predicándole a las multitudes? El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, él le estaba sembrando, él estaba dando la semilla a todos, él estaba enviando la palabra a todos, pero decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y luego en Hebreos dice, cuando escuches hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas pues tu corazón de incredulidad. Entonces, cuando tú estás en la lectura de la palabra y tú estás oyendo la palabra, ese escuchar la palabra, ese inclinar tu corazón, escucharla. Me encanta, la palabra oír viene en el griego como acuntes y está conectada con la palabra acústica. Y la acústica es como la ciencia de cómo se transmite el sonido y la recepción del sonido también. Entonces imagínate, la transmisión es Dios transmitiendo la palabra viva de Cristo y nosotros somos los receptores, pero tiene que haber un receptor, ¿verdad? Porque se puede estar enviando la semilla, pero como decíamos al principio de la plática, si tenemos la boca cerrada y vamos al dentista no va a poder hacer nada. Pero si yo abro mi corazón y yo digo, Señor, me está molestando un poquito esta palabra, me está incomodando. Perfecto. Dile, Señor, está bien si me incomoda, la recibo. ¿Sabes? Podemos ir a la misma reunión y estar en la misma plática, 2 personas, pero una persona que recibe la palabra sale diciendo, wow, lo que recibí estuvo increíble, me siento fortalecido, me siento lleno de vigor espiritual. Pero otra persona puede decir, ay no, se tardó mucho. Gracias. No, mira, la verdad es que ya me la sabía y no estoy de acuerdo con lo que dijo. Entonces son 2 reacciones muy distintas, pero tienen que ver con el corazón de la persona, ¿verdad? Tenemos que llegar hambrientos de la palabra. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo tengo hambre de ti, Señor. Tengo mucha hambre de ti. Yo quiero que me sacies. Ya leí ese capítulo muchas veces, ya me sé ese versículo, pero no importa, Señor. Yo quiero escuchar lo que hoy tienes para mí. Ahora quiero llevarte a un versículo que es muy importante, porque yo no sé si te ha pasado o conoces gente que te dice, es que leo la Biblia pero no la entiendo, y la leo y no la entiendo. Y hay 2 puntos aquí, en 2 de Corintios te quiero llevar ahí. En 2 de Corintios, déjame primero encontrarla aquí. 3:14. Y quiero que veas esto, porque el pueblo de Israel tenía la palabra profética, ¿verdad? Ellos tenían la escritura. Dios se las confió a ellos a través de Moisés. Y luego todos los profetas la tuvieron y ellos la leían todos los sábados en la sinagoga, se paraban a leer las escrituras y la leían vez tras vez tras vez. Pero esa escritura no estaba haciendo ningún efecto en sus vidas. Y en el capítulo 3, 2 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sabes? Podemos leer la Biblia y leerla y memorizarla, pero si Cristo no quita ese velo, no va a poder entrar la palabra a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la escritura, yo te animo a que tú le digas, Señor, quita el velo,
Que Cristo quite el velo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú lo aceptas, el Espíritu Santo entra en ti y ahora Él es el que te revela la palabra. Pero si tú no tienes a Cristo, si Él no es tu Señor, si el Espíritu Santo no está adentro de ti, entonces la Escritura se va a volver muy pesada. Porque dice también en el mismo capítulo, dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra mata, estar leyéndola es pesadísima. ¿Cómo voy a cumplir todas estas cosas? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Está imposible. Pero cuando tú te llenas del Espíritu, la palabra empieza a producir en ti un efecto, empieza a trabajar en ti. Dice la Escritura que es una espada de dos filos que penetra y que empieza a dividir y discernir entre las emociones, los pensamientos, las intenciones del corazón y el Espíritu. ¡Wow! Ni siquiera los psicólogos pueden hacer eso. Pero la palabra de Dios es tan filosa que a veces te corta y ni te diste cuenta, porque está tan filosa, pero está trabajando en ti. Pero escúchala con fe, escúchala con fe. Dice, y aún en el 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero mira el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amigo, si tú quieres más, si tú quieres que esos velos sigan siendo rasgados, continúa en esa conversión a Cristo, en parecerte más a Cristo, en buscar el señorío de Jesús en tu vida. ¿Sabes? Porque dice, o sea, podemos ser salvos, podemos recibir a Jesús en nuestro corazón, pero necesitamos que Él sea nuestro Señor. Señor y Salvador. Señor quiere decir que te has convertido en siervo de Cristo, que ahora Él es el dueño de tu destino, Él es el dueño de tus pensamientos, Él es el dueño de tus palabras, que Él es el dueño de tu voluntad. Te sujetas a Jesucristo y entonces te estás convirtiendo a Él. Ya no vivo yo. Judy quiere salir muchas veces, Judy quiere responder, quiere contestar y a veces se sale por ahí. Pero tengo que regresar a ese lugar donde dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo soy mala, no hay nada bueno en mí. Lo bueno que sale de mí es solo por Cristo. Porque ninguno es bueno, no hay uno solo, dice la Escritura. Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero su gracia, más Él nos muestra su amor por medio de Jesucristo. Y por gracia somos salvos para que nadie se gloríe. No es por obras, es por esa fe en Jesús. Ahora quiero llevarte a una de las parábolas en Marcos 4 y cómo esto es cosa de actitud. Voy a estar brincando un poquito en la Escritura, voy a tratar de irme rápidamente. Pero aquí en Marcos 4 está Jesús hablando de escuchar, ¿verdad? La palabra, escuchar. En el 4:20 está hablando del sembrador que va con la semilla, ¿verdad? Y que Jesús es el sembrador y Él está sembrando la palabra. Y están todos estos corazones, pero son diferentes tipos de tierra. Pero entonces llega a ese corazón que está abierto para recibir la palabra. Y dice en el 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tú recibes la palabra y dices, ay Judy, es que yo quiero dar más fruto, como que todavía no le entiendo, soy nuevo en esto. No te preocupes, sigue recibiendo la palabra, sigue recibiendo, sigue escuchando. Dice, los que la oyen y la reciben. Porque la puedes oír, pero decir, esto sí, esto no. Pero si tú oyes la palabra de Dios y tú la recibes, tarde que temprano, va a germinar y va a dar un fruto delicioso.
Y todos alrededor van a ver ese árbol lleno de fruto. Y todos alrededor van a comer de los frutos. Yo quiero ser un árbol con mucho fruto. Yo quiero escuchar la palabra y quiero recibir la palabra. ¿Verdad? Bueno, y vamos por la última cosa que decía en Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que leen, los que oyen la profecía, y luego dice, y los que la guardan. Los que la guardan. Entonces es leer, oír y guardar. Vamos al Salmo 119. Y el Salmo 119, cuando hablamos de la palabra guardar, significa como que estás velando sobre ella, que no se te escape. Es como un guardia que está con un prisionero y no quiere que se le vaya a escapar. Pero también guardia es como hacerle guardia a alguien que te dice, oye, ¿me cuidas mi reloj en lo que me lavo las manos allá, pero aquí los voy a dejar, ¿me lo cuidas? Y tú dices, sí, aquí estoy, y lo estás viendo, ¿verdad? Estás guardando eso. Es lo mismo con la palabra. Guardarla es esconderla en tu corazón, es recibirla y mantenerla, cuidarla, que no se escape. Y para que no se escape, déjame decirte, a veces esta recepción de la palabra entra en nuestra mente primero va a entrar en tu mente, pero después de que entre en tu mente tú la recibes y baja a tu corazón. Pero a veces nuestros corazones están agrietados, con falta de perdón, están agrietados con orgullo, están agrietados con la autosuficiencia, están agrietados porque nos lastimaron y están agrietados nuestros corazones. Y queremos recibir la palabra y queremos escucharla, pero como el corazón está agrietado, la palabra empieza a salirse poquito a poquito. Y tenemos que guardar la palabra. Tenemos que, ese corazón, ese vaso tiene que estar sellado para que cuando entre la palabra sea guardada como un tesoro. ¿Y cómo vamos a sellar ese vaso? Cuando Moisés era un bebé y su mamá lo puso en la arquilla y lo mandó por el río Nilo, creyéndole a Dios, lo que ella hizo fue calafatear la arquilla con brea, un chapopote, un aceite, así muy, muy aceitoso, por dentro y por fuera. Cuando Noé iba a construir el arca, Dios le dijo, vas a calafatear el arca por dentro y por fuera con brea para que no entre el agua y se hunda. Nosotros tenemos que calafatear nuestro corazón con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese aceite que ha sido derramado sobre todos los que creemos, pero tú puedes decirle, Señor, yo quiero más. Señor, te doy permiso de trabajar en mi corazón, te doy permiso de sellar esas heridas. Te va a decir, bueno, pero para sellar esa herida yo voy a necesitar empujar un poquito más. O tal vez va a tomarte como al barro y va a romperlo y va a ser uno nuevo. O tal vez va a echarle más agua y lo va a amasar y lo va a golpear en el piso varias veces. Y tal vez te va a tener que meter en un horno de fuego en la temperatura correcta y por el tiempo correcto, pero para que ese vaso ya no tenga grietas. Y es necesario. No le tengas miedo. Dile, sí, Señor, hazlo, porque yo necesito guardar tu palabra. Yo necesito guardar tus mandamientos, porque tus mandamientos son dulces a mi paladar, Señor, porque tu palabra es vida a mis huesos, porque en ella encuentro mi delicia, Señor. Y entonces tú empiezas a recibir eso y Dios es el que se encarga de trabajar tu corazón. Te va a pedir algunas cosas, te va a pedir suelta unas cosas y las tienes que soltar, pero también te va a decir retén estas cosas y las tienes que retener bien firmes. Guarda tu corazón, que la palabra que entre no se salga por las quebraduras. En el Salmo 119 empieza a dar ahí, habla el salmista diciendo cómo ama la ley. Cuando tú ves la palabra ley, testimonios, estatutos, decretos, palabra, todos significan la misma cosa, es la palabra de Dios.
Y entonces todo este salmo dice, el título en mi versión dice meditaciones sobre las excelencias de la palabra de Dios. Wow. Pero en muchos versículos habla de guardar esa palabra. Y dice así en el versículo 2, bienaventurados, otra vez, doblemente feliz, ensanchado, beneficiado, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mira, tú vas a encontrar que dice esto y la guardo, o la guardo y esto, siempre como una poesía, pero tú tienes que darte cuenta que cuando tú guardas la palabra, va a provocar en ti que tú lo busques de todo corazón. A la hora de buscarlo de todo corazón, estás guardando su palabra. Y al guardar su palabra, va a provocar en ti el deseo de buscarlo de todo corazón. Versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esto es un encargo de Dios. Y si Dios lo encargó, yo quiero hacerlo. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando tú guardas la palabra, Él empieza a ordenar tus caminos. Empieza a ordenar tu familia, empieza a ordenar tus pensamientos, empieza a ordenar la manera en que tú vives. Todos estamos, dice la Escritura que en el principio estaba la tierra vacía y desordenada, pero Él vino y empezó a ordenar todas las cosas y dijo que se separe la luz de la oscuridad. Y así, cuando llega la palabra que está guardada en tu corazón, empieza a ordenar tu vida. Empieza a ordenar tus pensamientos, empieza a ordenar tu matrimonio, empieza a ordenar tu familia, empieza a ordenar la manera en que haces negocios, que ahorras, que inviertes. Él empieza a ordenar toda tu vida. Luego dice en el 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos, otra vez, perdón, ya lo había leído. 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y muchas veces podemos estar en situaciones donde nos sentimos tal vez sucios, nos sentimos que hemos fallado de una manera que no vamos a salir de ahí, que nos sentimos atrapados por algún pecado recurrente, pero déjame decirte qué dice la Escritura. ¿Cómo vas a ser desatado de eso? ¿Cómo limpiarás tu camino? Guardando la palabra. Guarda la palabra. Guárdala, atesórala, atesórala, atesórala. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo guardo la palabra, eso es como una defensa cuando el pecado viene a mi vida. Cuando viene la tentación a mi vida, está la palabra guardada y la atesoro tanto que digo, no, porque no quiero que se agriete mi corazón y que se empiece a salir esa verdad que está dentro de mí. Entonces tú guardas la palabra, guardas la palabra. Hay muchos más, puedes tú leer esto, pero en el versículo 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Esa meditación en la cama, pero también esa meditación cuando estás pasando por un momento oscuro. En la noche medité y la guardé. Y luego en el 56 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Vamos a regresar a Apocalipsis y ya termino. Ahora con todo este entendimiento vamos a leer nuevamente ese versículo. Capítulo 1. Todo esto que estamos haciendo, leerla como el rey, ¿verdad? Para mantenerme humilde, para no pecar contra Dios y temerle al Señor todos los días de mi vida. Leerla, escucharla. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe, porque la palabra produce frutos en mi vida si yo la recibo y la escucho. Y número 3, si la guardo.
en el contenedor. El contenedor tiene que estar listo para guardarlo, calafateado. Y la guardo, la atesoro. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amigos, Jesús viene pronto. Viene por su iglesia, es una verdad. Y si nos toca irnos antes de que Él venga, vamos a presentarnos delante de Él. El tiempo está cerca. Cada día estamos más cerca. Por eso debemos leer, debemos escuchar y debemos guardar la palabra de Dios. Para que ese día no nos tome por sorpresa, amigos. Porque los tiempos están confusos. Pero si yo estoy en la palabra, yo no voy a ser confundido. Porque los tiempos están difíciles, están negros. Pero si yo estoy con la palabra, yo voy a andar en la luz. Porque los tiempos me quieren sacar del camino y me tratan de confundir desviándome, y con que yo me desvíe 1 grado, si sigo caminando por varios años voy a llegar a un destino completamente diferente. Por eso dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, ni 1 grado, mantente en el curso de la palabra para que lleguemos al Señor victoriosos. Amigos, esta palabra es para ordenar nuestras vidas. Yo sé que todos tenemos áreas que necesitamos ordenar, empezando por mí. Yo tengo cosas que tengo que ordenar en mi vida y yo le digo, Señor, yo quiero recibir esa palabra que ordena mis pasos. Entonces, si tú hoy estás recibiendo esta palabra, si tú dices, yo quiero recibir más, yo quiero que más velos sean rasgados, ¿por qué no te pones de pie conmigo y vamos a orar? Vamos a orar. Y el primer paso es, vamos a convertirnos a Cristo. Vamos a hacerlo el Señor de nuestra vida. No solo nuestro Salvador, vamos a hacerlo nuestro Señor. Entonces tú ahí puedes decirle, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. He vivido mi vida como yo pienso que es la mejor manera de vivir. Pero Señor, yo no soy perfecto, soy un ser humano limitado. Yo por eso ahora quiero vivir mi vida como tu palabra me enseña. Porque tus pensamientos están aquí, tus pensamientos son más grandes que los míos. Porque tus caminos están aquí y tus caminos son mejores que mis caminos. Señor, porque nuestro destino es contigo y no con nadie más. Señor, queremos llegar ese día y que tú digas, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Puestos nuestros ojos en Jesús, no perder de la mira, Señor, lo que tú eres y quién eres tú. Eres el centro de la historia, eres el centro del universo, eres el centro de nuestra vida. Señor, todo lo que nos sucede es porque tú estás llamándonos, es porque tú estás hablándonos, es porque tú estás conformándonos, estás trabajándonos. Señor, y si alguno de nosotros hemos tenido un corazón duro, el día de hoy abrimos nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos martille. Que tu palabra, Señor, nos quebrante. Queremos recibir de ti, Señor. Queremos recibir tu palabra hoy, Señor. Recibimos tu palabra. Rétanos, Señor, para crecer. No queremos quedarnos como niños. Queremos crecer, Señor. Queremos crecer espiritualmente. Señor, y yo oro también por esos corazones que están agrietados en este día. Oro, Señor, que tu palabra de vida venga a ellos y tu Espíritu Santo, ese aceite de tu Espíritu Santo, empiece a calafatear los corazones, Señor. Cada corazón, cada grieta. Si tú hoy necesitas perdonar, tú dices, Señor, yo perdono. Yo perdono a esta persona que me hizo esto. Yo perdono, yo suelto a esta persona en el nombre de Jesús. Si hoy tú necesitas recibir ese amor del Padre, tú dile, Señor, yo recibo tu amor, yo recibo tu perdón, yo recibo esa gracia que tú estás derramando a mi vida, Señor. Gracias.
Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hazla viva en mi corazón, Señor. Hazla verdad en mí y ayúdame a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Él es digno y Él es fiel. Y bueno, pues llevamos esta palabra, guardamos esta palabra, la atesoramos para la semana. Como lo había prescrito el Señor, te animo a que leas todos los días. Escoge un libro de la Biblia y léelo completo. Y luego otro. A mí me gusta leer uno del Antiguo Testamento y luego uno del Nuevo Testamento. Y a veces te lo quieres leer de corridito para ya terminar, pero yo te animo a que tal vez leas el mismo capítulo 2 días y lo estés meditando. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Dice en Filipenses, por ejemplo, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Ah, ok, ya me lo sé. No, medítalo. ¿Qué significa que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria? Y lo empiezas a pensar. Dices, wow, pues si Él es el dueño del universo, entonces nada me va a faltar. Y eso conecta con el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo empiezas a rumiar, a meditar. Medítala. ¿Cómo aplica esa palabra en tu vida? Y ponla por obra. Amén. Amén.